Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante cotidiano entre nosotros, aunque muchas veces nos pasa quizá un poco desapercibido, que son las banderas del mundo. Canarias es una región en la que las banderas de los distintos estados que conforman el mundo están presentes entre nosotros de una manera prácticamente cotidiana. Si usted visita el muelle, se encontrará con que muchos barcos tienen en sus popas las banderas que corresponden a su correspondiente país. Aquí, por ejemplo, tenemos una escena del muelle de La Luz y de Las Palmas, en la que vemos las popas de dos barcos, un barco holandés y un barco inglés, con sus correspondientes banderas. Pero es que si usted se dirige a cualquier zona turística, se encontrará con que los hoteles, los restaurantes y demás colocan banderas, pues por un lado, pues quizá como homenaje a las personas que les visitan, que están allí, pero también como una manera de atraer, puesto que las banderas, pues por su colorido, por ese movimiento prácticamente continuo, pues tienen un atractivo, tienen una manera de llamar la atención de las personas que por allí transitan, ¿verdad? Pero es que además de eso nos encontramos con que cada vez que hay algún acontecimiento, tipo Olimpiadas, tipo Expos, etcétera, nos encontramos con que aparecen las banderas del mundo. Pero no solamente eso, también tenemos, cada vez que hay algún acontecimiento tipo futbolístico, como por ejemplo el Mundial, pues nos encontramos con que también los países van siendo reconocidos a través de la bandera. Total, y en definitiva, que las banderas son un elemento cotidiano de nuestra cultura. Bueno, ¿y hay matemáticas detrás de la bandera?, se preguntará usted. Bueno, pues si permanece atento y no se retira, pues podrá comprobar que efectivamente matemáticas hay también detrás de las banderas. Para empezar por algún sitio, le voy a mostrar algo que lo puede usted tener en cualquier diccionario. Aquí está muy fácil de localizar porque está en la portada. Usted busca en cualquier diccionario las banderas y se encontrará con que las enmarcan en unos rectángulos que son muy atractivos porque ahí colocan los colores que tiene la bandera, pero aquí ya hay un error de partida. Y es que no todas las banderas tienen las mismas dimensiones. Quiero decir que el largo y el ancho de las banderas no en todas son iguales. Resulta que si usted se preocupa, podrá encontrar con que las banderas tienen anchos y largos que van desde esta tira estirada, esta tira totalmente estilizada, fíjese cómo van evolucionando el largo y el ancho, cómo van evolucionando el largo y el ancho, de tal manera que cada vez se va cuadrando más, ¿ve? El ancho es cada vez mayor, hasta llegar precisamente a tener banderas donde el largo y el ancho son iguales, es decir, que son cuadradas. Así que entonces observe que desde esta tira hasta esta bandera, que es la de Suiza, que es cuadrada, hay nada más y nada menos que 21 modelos de banderas diferentes. Por lo tanto, esa imagen que nosotros vemos de banderas todas iguales ya es falsa, porque las proporciones que tienen las banderas en general son diferentes unas de otras. Por ejemplo, la bandera de España, por cada 3 unidades de largo tiene 2 de ancho. Decimos que es de proporciones 2:3, mientras que la famosa de Inglaterra, esa de la Unión Jack, pues tiene 2 de largo por 1 de ancho nada más. Bien, si penetramos un poco más en este mundo de las banderas, una idea que podrá usted comprobar es que la simetría, que es un elemento de belleza, como todo el mundo sabe, muy popular en nuestra cultura, está presente en muchas banderas. Y el hecho de que esté ausente puede dar lugar a escenas como esta, a que usted alguna vez vea la bandera de Alemania con los colores distribuidos de esta forma. Porque claro, la persona que la ha colocado no sabía que el color negro va por encima, y como la bandera no es simétrica, pues en algunas ocasiones se puede uno encontrar con esta bandera colocada al revés. Hay una leyenda que yo no he leído contrastada con ningún documento, pero es muy curiosa y se la voy a contar muy brevemente. En un país del lejano oriente llamado Laos, tenían una bandera cuya característica está en que tenía 2 elefantes, o un elefante bicéfalo blanco en el centro, era roja con un elefante en el centro. Y un buen día el rey anunció que iba a ir de visita a
a una aldea apartada del país, y allí, con esas precipitaciones que siempre ocurren cuando se anuncia precipitadamente una visita de este tipo, el encargado de colocar la bandera, al final, pues sin darse cuenta, la colocó de esta manera. De tal manera que cuando el rey llegó, montó en cólera porque ese era un símbolo sagrado, dijo que eso no podía ser y había que corregirlo. Entonces llamó a sus matemáticos, a sus ministros, a sus sabios y les dijo que trataran de corregir esa cuestión. Y esto lo corrigió. Al poco tiempo aparecieron sus ministros con una propuesta de bandera donde el elefante había sido sustituido por un punto blanco, de tal forma que y el resto de la bandera era simétrico, de tal forma que a partir de ese momento lo mismo daba izarla de una manera que de otra, porque ya no había problema con que el elefante apareciera con las patas hacia arriba. Bueno, esta es una leyenda, como digo, que no tiene ninguna fiabilidad de que sea veraz, pero nos sirve para introducirnos en ese tema de las simetrías. Porque si usted observa las banderas del mundo, aquí tenemos una colección de ellas, podrá comprobar cómo la simetría aparece con una frecuencia, como le decía, inusitada. Porque observe, aquí tenemos el eje de simetría de estas banderas, que lo he colocado encima a través de esta transparencia. Observe cómo aparece una simetría horizontal, todas estas banderas nórdicas, en Rumanía, en Barbados tiene este eje vertical. La de Alemania no tiene simetría horizontal, como decíamos antes, pero sí vertical. Aquí tenemos la de Laos con las dos simetrías, Nigeria, etcétera, ¿verdad? Es decir, que la simetría se encuentra presente en muchísimas banderas del mundo de una manera bastante abultada, porque hay un 30 y pico % de banderas que tienen la simetría totalmente limpia. Pero luego nos encontramos con que algunas banderas, como por ejemplo, voy a acercarme ya al póster que tenemos aquí, algunas banderas como por ejemplo esta de Liechtenstein, como ve, es prácticamente simétrica. La simetría no la tiene porque hay una carga, que es como se llama en vexilología este elemento, que es la corona ducal, que hace que la simetría no sea perfecta, pero si le quitásemos la carga, la simetría sería perfecta. De tal forma que podemos afirmar que hay casi un 70% de las banderas del mundo que tienen simetría en su diseño. Por lo tanto, la simetría, que es un elemento matemático muy importante, como usted sabe, pues se encuentra en casi las 3/4 partes de las banderas del mundo. Podríamos seguir profundizando en este asunto de las matemáticas y las banderas, y podemos ahora, o voy a entrar a ver cómo se distribuyen los colores de las banderas a lo largo y ancho del mundo. Curiosamente, el número de colores con los que trabajan las banderas no es exageradamente alto, hay un número escaso de colores. Y cuando uno se pone a estudiar cómo se distribuyen, es decir, cuál es el color, cuáles son las banderas que tienen un solo color, banderas que tienen 2 colores, banderas que tienen 3 colores, etcétera, nos encontramos con que la mayor parte de las banderas, tienen 3 colores, son banderas tricolores. Porque curiosamente, bandera con un solo color, en el mundo solo hay una. Es la bandera de Libia, que es verde, tiene el campo totalmente verde, sin nada que le perturbe, es la única bandera del mundo que tiene un solo color. Hay otras, como por ejemplo la de Marruecos, que efectivamente tiene un solo color también, pero tiene un escudo en verde encima, pero así limpia solamente hay una. Banderas bicolores, es decir, banderas que tengan 2 colores, hay un 12%, pero banderas que tienen 3 colores hay casi la mitad de las banderas. Si ahora nos ponemos a estudiar cómo se distribuyen los colores en las distintas partes del mundo e incluso en el mundo, pues nos encontramos con que hay casi un 70% de las banderas que tienen el color rojo, de tal manera que el color rojo se convierte en el color más abundante entre los colores que tienen las banderas del mundo. Le sigue el color blanco, luego el azul, luego el verde, luego el amarillo, etc. Sin embargo, esta distribución de colores que tienen las banderas del mundo, no en todos los lados, no en todas las partes es igual, porque resulta que, por ejemplo, en África existe un conjunto numeroso de banderas que tienen los llamados colores panafricanos, que son estos 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo, que tienen incluso muchísimos de los países que están en nuestro entorno más cercano, como son Senegal, Guinea, etcétera. Bueno, esto hace que precisamente en África la distribución de colores sea distinta, es decir, que en África el color más abundante sea precisamente el verde, y luego el rojo, luego el amarillo, etcétera.
Pero hay una idea también un poco confusa, y es que mucha gente piensa que los colores significan lo mismo. Por ejemplo, cuando alguien habla de que una bandera tiene el color rojo, no, eso se debe a la lucha, a la sangre derramada. No, 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 ese es un error, puesto que los colores en las banderas no siempre significan lo mismo. El color rojo, por ejemplo, significa sangre derramada en Armenia, Burundi, Chad, Chile, Ghana o Guinea-Bissau. Pero, por ejemplo, en Cabo Verde significa camino del progreso. En Argelia y Francia significa la libertad. En Gambia significa la sabana. Es decir, que el color rojo no siempre significa eso. El color verde, por ejemplo, en los países islámicos, pues tiene el simbolismo de representar el Islam. El color amarillo puede ser la riqueza mineral, o puede ser el sol, o puede ser la paz, o puede ser recursos naturales, o pueden ser las playas, etc. Y otra idea interesante a estudiar con las banderas, desde el punto de vista donde puede introducir también matemáticas, es el tema de los diseños. Resulta que tenemos un conjunto de diseños bastante variados que se pueden, por ejemplo aquí, aparecen banderas donde hay franjas horizontales, franjas verticales, dibujos, formas triangulares, aparecen, por ejemplo, esta que es que tiene un diseño bastante original. Es decir, que el tema de los diseños también es un tema susceptible de ser estudiado en el mundo de las banderas. Bien, pues como ve, en un tema, en unos materiales, en unos elementos tan cotidianos como tenemos en nuestro entorno, que son las banderas, podemos encontrar matemáticas que, por supuesto, usted puede profundizar más y seguir encontrando más elementos, porque podemos pensar en, por ejemplo, figuras que aparecen, rectángulos, trapecios, círculos, etc. Y hay otro asunto que también es interesante en el mundo de las banderas, que es la astronomía. Usted sabe que nosotros en el hemisferio norte tenemos la estrella polar que nos indica de una manera prácticamente inequívoca dónde tenemos el norte. Sin embargo, en el hemisferio sur no existe una estrella como la polar que le indique a los habitantes de esa zona cómo orientarse para encontrar el sur, pero sí existe una constelación que es la Cruz del Sur, que uno de sus brazos le marca a las personas de esa zona dónde está el sur. Y algunas naciones de esa zona, del hemisferio sur, han llevado esa constelación a su bandera. Es el caso, por ejemplo, de Australia, donde vemos cómo efectivamente aquí aparece la Cruz del Sur. Es el caso también de Nueva Zelanda, el caso también de Papúa Nueva Guinea, donde también aparece la Cruz del Sur. Sin embargo, aquí tenemos Nueva Zelanda. Sin embargo, curiosamente, ninguna bandera del hemisferio norte tiene en todo su campo, tiene nada parecido ni a la estrella polar, por supuesto, ni a la Osa Mayor, que es, como es sabido, la constelación que nos permite localizar la estrella polar. Lo que sí le puedo decir, como dato curioso, es que casi el 50% de las banderas del mundo tienen algún elemento astronómico en su campo. Puede ser una estrella, puede ser una luna, una media luna, el sol aparece con mucha frecuencia, bueno, con cierta frecuencia y en distintos modos en banderas del mundo.